Y ya estamos con Daniel Palma Alvarado, como yo les decía, doctor en Historia de la Universidad Católica de Chile, académico del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado. Sus investigaciones abarcan la historia social del delito, las policías y la justicia. Tremendos temas que están siempre puestos en el tapete, pero especialmente en la actualidad. Y este libro se llama Pacos y cuenta la historia, ¿verdad?, de las policías en nuestro país, desde serenos y vigilantes, gendarmes, detectives y guardianes interactuando en las calles con vecinos, delincuentes o manifestantes, también prefectos, comisarios y policías aficionados a las letras que dejaron por escrito sus experiencias están en este libro llamado Pacos. Gran nombre, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué quiere que le diga? Empecemos por el nombre, quizás. Claro. Buena etimología de esa palabra. De la palabra Paco, que tanto se... Que sabemos que hay controversia, por supuesto, ¿cierto? Algunos dicen que es la policía que contrata del orden y seguridad, otro que uno de los primeros carabineros se llamaba Paco, y ahí hay tantas teorías ya que uno no sabe a cuál aferrarse. ¿Cuál es la verdadera teoría? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Este libro salió hace bastante poco, hace un par de semanas. Es la primera actividad de difusión, así que un gusto poder compartir aquí con ustedes y con su público. Bueno, la palabra Paco ha generado este mismo año un montón de controversias. Ha habido periodistas sancionados por ocuparla. Entonces, el libro en alguna medida se llama Pacos porque busca recuperar este término con el cual son conocidos desde el siglo XIX quienes ejercen labores de cuidado del orden y del bien común en las ciudades chilenas. Y está documentado, se explica en la introducción del libro también el uso del término Paco para referirse a quienes detentan este tipo de responsabilidades. Hay varios mitos de origen. Lo más probable es que tenga que ver por una parte con funcionarios o gente que cuidaba el orden público, privados fundamentalmente, carretoneros que cuidaban las mercaderías en la Vega Central, ¿no?, que se llamaba Don Pascual, a los Pascuales decían Paco, y para que no robaran las verduras, las hortalizas, las frutas durante la noche que se vendían al día siguiente en el mercado. Ahí hay una teoría, y bueno, otras también que hablan de un guardián del puente Calicanto de apellido Francisco, ¿no? Entonces tiene que ver con el nombre, ¿no? Pero eso no está documentado históricamente. Y por otra parte hay un importante intelectual del 19, Zorobabel Rodríguez, quien plantea la tesis de que la palabra Paco viene de la manta de alpaca que utilizaban los primeros encargados del orden y la seguridad, que fueron los serenos, que es uno de los capítulos del libro, ¿no?, que busca rastrear justamente los orígenes de las funciones policiales en Chile. Como veremos luego, espero, bastante reciente la utilización de policía. Entonces, ahora, de la manta de alpaca se habría derivado. Se derivó. Nunca le molestó. ¿Y eso está bien documentado? Sí. ¿Cuál es la más documentada? El Diccionario de Chilenismo de Zorobabel Rodríguez, que es de 1875, habla ya del uso de la palabra Paco y evidentemente también tiene connotaciones tanto positivas como negativas, ¿no? Depende del contexto de enunciación y de los adjetivos que se le cuelgan, claro, el sentido en el que se está usando. Pero en el mismo libro se muestra, hay revistas de las policías chilenas anteriores a Carabineros de Chile, que tienen corresponsales que firman como Paquito, ¿no? Y ellos se tratan entre ellos hasta el día de hoy. Como Paco, sí, hasta el día de hoy. Entonces, por eso que creo que no hay que ser tan amargo y darle la quinta pata al gato y lo despectivo, ¿no? La palabra Paco es como que digan profe a uno que es profe. Bueno, usted lo van a invitar a ser parte del juicio de la Paulina Allende Salazar, ¿eh? Sí, yo creo. Bueno, usted lo gana. Mire, hay mismos historiadores policiales, digamos, se ofenden bastante menos con el uso de la palabra Paco, digamos, que algunos de los actuales jefes de la institución. Claro. Yo creo que hay que bajarle un poco el perfil. Lo importante es lo que hay detrás, ¿no? La historia de cómo se va conformando la función policial en Chile, que es lo que menos sabemos y que es lo que, a mi juicio, es importante que nuestra sociedad conozca, ¿no? De dónde vienen los policías, quién les dio sus atribuciones, cuál ha sido su desempeño a lo largo de la historia. Y eso es lo que intentamos responder en este libro. Oye, Marcela González dice, seco el profe Daniel, el más capo del magíster de historia en la desaparecida Universidad Arcis. Saludos, dice. Ahí, saludos le mandan. Bueno, es interesante porque esta historia es antes de 1927, que es cuando se funda, ¿verdad?, Carabineros como tal. Entonces,
Era muy distinta antes de 1927 la percepción de las personas con estas distintas cuerpos, ¿verdad?, que tenían que hacerse cargo del orden y la seguridad. Mira, yo creo que sí, era muy distinto, en la medida que estamos hablando de instituciones que no existían y donde tampoco había muchas tradiciones, ¿no?, en las cuales apoyarse. Entonces yo creo que lo interesante es justamente plantear la pregunta, primero, ¿qué es lo que estamos entendiendo por policía? Hoy día se habla de policía como sinónimo de orden y seguridad, ¿no? Y hay un proceso histórico largo que ha desvirtuado el origen de las funciones policiales que vienen del siglo XVI, siglo XVII en la Europa occidental, donde policía en su contexto de origen está más bien asociado a procurar el bienestar y la felicidad de los súbditos y de la población. Entonces, las primeras encarnaciones policiales, que eran generalmente autoridades municipales, autoridades reales, ¿no?, de las monarquías, estaban a cargo de, por ejemplo, procurar la buena calidad del agua, que se cumplan las pesas y medidas en los mercados, filtrar la entrada a las ciudades de población indeseada, ¿no? Pero tiene mucho que ver con procurar la felicidad de los súbditos. ¿Ya? En ese contexto surge la policía que emerge como una función gubernativa, ¿no? Por eso existen superintendencias de policía ya desde el siglo XVII y XVIII. Ah, mira. Sí. Y de ahí en adelante se empieza a complejizar la función original policial de orden, bienestar y felicidad, de la mano del avance de la ideología liberal, ¿no? La ideología liberal que ya desde el siglo XVIII, digamos, apunta fundamentalmente a resguardar la propiedad privada, resguardar el orden burgués en las ciudades, ¿no? Y comienza, por lo tanto, a jibarizarse el concepto original de policía, que es bastante amplio, ¿no?, que implica todo lo que tiene que ver con el bienestar de la población, y se va focalizando cada vez más al binomio de orden y seguridad. Entonces, en ese contexto, ya desde comienzos del siglo XIX se empiezan a establecer cuerpos especializados para cumplir con las funciones de orden y seguridad, y otras tareas asociadas al bienestar de la población empiezan a recaer en otro tipo de organizaciones. Ahí comienza la persecución del delito. Por ejemplo, en la época de la colonia, ¿quién estaba a cargo de ese tipo de cosas? En el periodo colonial, el problema de la delincuencia era fundamentalmente resuelto por los alguaciles, las autoridades municipales, en acuerdo con los vecinos. Eran los vecinos y, bueno, los criados de los vecinos quienes patrullaban las villas coloniales. Y en el caso de los delitos más complejos, como el bandolerismo rural, se recurría a los dragones de la reina, a cuerpos armados, militares. ¿Ya? Entonces, claro, en la medida que, como dice un autor alemán muy recomendable, las necesidades burguesas de seguridad van requiriendo de una mayor presencia de vigilancia en las ciudades, Qué interesante. ¿no?, se empiezan a generar cuerpos especializados. Y en el caso nuestro de Chile, el primer cuerpo especializado en asumir labores policiales, en una mezcla bien especial de las funciones tradicionales, vecinales, comunitarias y de las modernas funciones de orden y seguridad, van a ser los cuerpos de serenos. Que quizás, no sé, en el caso de mis abuelos al menos se hablaba de los serenos, que prendían los faroles del alumbrado público, que anunciaban la hora, anunciaban el tiempo, como un personaje muy folclórico. Pero la verdad de las cosas que investigando esto en los archivos, los serenos ante todo cumplían labores de orden y seguridad, ¿no? Entonces ahí durante el siglo XIX, que es lo que se muestra en el libro, se va la función policial inclinando hacia aquellas tareas en desmedro de las que tenían más bien por objeto el bien comunitario. Detalle de esa foto. ¿Desde qué minuto se empieza a conceptualizar el hecho de que esta policía en formación, sin el carácter de carabinero, tenía que uniformarse? Bueno, estamos hablando, los serenos se crean en Chile en 1822, los crea Bernardo Higgins. ¿Ya? ¿Ah, sí? Ahí hay otro mito que logramos descubrir a lo largo de la investigación, fue una investigación bien larga, que siempre se hablaba de los serenos de la colonia. No existieron serenos en la colonia, nunca hubo serenos en la colonia, ¿no? O sea, ¿eran otras las personas que prendían una la... información de Vicuña Maquena en su Historia Social de Santiago, que fue reproducida por uno y otro autor, pero que nunca ha sido respaldada por las fuentes. Lo que existió a fines del 18 eran 3 guardias particulares que cuidaban el sector de la calle Huérfanos, que era el sector comercial de Santiago. Perfecto. Y que por X motivos que no hemos logrado pesquisar cómo y por qué, se empezaron a llamar serenos, ¿no? Pues los serenos vienen de España originalmente.
Entonces, a partir de ahí, durante todo el siglo XIX, es un proceso largo de ensayo y error, de establecer nuevas fuerzas policiales y, sobre todo, creo que lo más interesante, de una cada vez mayor injerencia de las autoridades gubernativas, del Poder Ejecutivo. Es decir, si las funciones policiales, en un origen, están fuertemente vinculadas a la soberanía vecinal, son los vecinos, los alcaldes de barrio, ¿ya?, quienes patrullan y cuidan sus barrios, ¿no? En la medida que avanza el siglo XIX, el Estado, tanto en términos de financiamiento como de atribuciones, comienza a convertirse en el principal guardián de la seguridad en nuestro país. Y en ese sentido, para hacer el cuento corto, bueno, aquí en el libro se recorre la historia de varios de las fuerzas policiales que se diseñaron en el siglo XIX, y yendo a la pregunta de Rodrigo, es bien llamativo que desde los mismos serenos en adelante aparece la preocupación de militarizar a estos cuerpos, ¿ya? Los serenos usaban ponchos, ¿no? Después se crean los vigilantes de día, que usaban unas capas que los hacían ser bautizados como los frailecitos. Por ahí hay una imagen de Claudio Gay. Entonces, el uso de uniforme va a ser parte del afán del Poder Ejecutivo de disciplinar y generar un tipo de vigilancia que generara respeto en la población. Pero eso, como se ve en el libro, no ocurrió durante todo el siglo XIX. O sea, fue extremadamente complejo, primero, encontrar ese funcionario ideal que pudiera asumir las funciones policiales, que le hiciera honor al uniforme, y en segundo lugar, digamos, que contara con el respeto de la población, ¿no? La población chilena fue muy reacia a la aparición de estos cuidadores del orden en el día y en la noche, y los conflictos, o lo que llama ahí un cronista policial, el odio ancestral a la policía, está pero sumamente presente en toda la documentación que yo revisé hasta el año 27, digamos. Alguien ponía, por acá de hecho Sotelio ponía como, el problema no es que se llamen Paco, el apellido que le ponemos después. Que ninguno era muy agradable, digamos. Ahora, es súper interesante, por ejemplo, ya o sea, esa en los años 20, siempre ha existido. Sí. En los años 20, las policías fiscales, que es un eslabón de la historia policial chilena totalmente desconocido. La policía fiscal que existió de 1896 al 27, es la institución de más larga duración, luego de Carabineros, que va a cumplir 100 años, pero que en alguna medida prefigura un modelo de policía súper interesante con otras lógicas, ¿no? La policía fiscal usaba uniformes azules, ¿no? Está bien inspirada en el modelo inglés, por ejemplo. Bueno, y son esas policías fiscales las que al final, en los años 20 desarrollan un proceso de discusión interna súper interesante, ¿no? Haciéndose cargo de las críticas que recibían del movimiento obrero, de los vecinos, en el marco de la cuestión social. Mira, qué interesante lo que estás contando. Bueno, hay muchos comentarios. Chris Bloom dice, qué excelente invitado. ¿Se venden todas las librerías este libro? Sí, debería estar en las librerías, y también si buscan la página de la Ediciones Universidad Alberto Hurtado, pueden conseguirlo incluso en la versión electrónica, que creo que es más barato. El PDF más barato. Generalmente el PDF es más barato. Sí. Doris Vera dice, eran en verdad, es decir, nuestros ángeles de la guarda, dice. Mira, ahí estamos viendo, 20.000 pesos cuesta en versión nueva y en versión de papel. Ahí está. Doris Vera dice, eran en verdad decir nuestros ángeles de la guarda, prevenir, contener, reducir, apoyo en desgracias y miserias humanas. Mi respeto siempre fue grande por ellos, por eso duele tanto lo que pasó posteriormente, ¿no? Un poco eso es lo que nuestro público comenta. Es interesante eso, porque en el fondo él contaba de que parte como la función policial casi como una labor de servicio comunitario, pero poco a poco se va transformando después en una defensa del orden. Tú dijiste burgués, o sea, una defensa del orden a favor de los poderes establecidos. Mira, es que esa es la doble aproximación a la policía. Para algunos son efectivamente los defensores, la última línea en la defensa del orden y la seguridad, y para otros son los opresores del pueblo, ¿no? Hay un sociólogo argentino que ha hecho un estudio muy interesante sobre la necesidad de reformas policiales en América Latina. Él dice, lo leo bien rápido, dice: la policía es una institución social compleja que tortura y protege, que apremia y cuida, que abusa y socorre, que corrompe y detiene corruptos, que favorece el delito y lucha contra el delito, que resguarda actividades criminales y las... Que sí, ya lo explicamos, efectivamente que había alguna persona, pero es más bien un mito.
Hassan. Mire, yo no he leído este libro, voy a leerlo, me parece súper Es interesante. mío, así que no sé si te lo prestaré. Estoy molesta. Tenemos varios ejemplares, vamos a encontrar lo otro. Ahora yo quería hacer la misma pregunta de Rodrigo con otro énfasis. Quería hacer una violencia terrible, pero he leído varias historias de policías en el mundo y en general sí, hay dos grandes escuelas y también en la historiografía del estudio de las policías, porque uno que genera ese lineaje que empieza con los grupos de autodefensa vecinal, ¿cierto? Que al final es una comunidad viva que se organiza para protegerse frente a una amenaza externa, que puede ser criminal, puede ser también ataque del pueblo al lado, digamos. Ya en ese sentido, que el grupo de autodefensa es una línea que siempre se traza. Pero la otra línea, hay una historia en Estados Unidos, ¿cierto?, de las policías estadounidenses, como la evolución de los patrullajes que buscaban devolver los esclavos que habían escapado. Es el ejemplo de la brutalidad del orden imperante. De hecho, en el caso europeo es lo mismo también, porque es un orden rural, latifundista, donde los siervos, Claro. que al final son técnicamente libres, pero están atados a una tierra, Tal si cual. escapan a la ciudad, existen patrullas para devolverlos. Entonces, ahí esta historia de la policía, desde su historia, no solamente en teoría las funciones que ocupa, sino en su esencia, siendo una institución de opresión. Yo quería preguntar justamente porque Chile es un país latifundista, sé que hay un capítulo de estos sobre policías rurales, pero la mayoría de ejemplos acá son de policía urbana. Pero este es un país que es hasta hace relativamente poco un país profundamente rural. ¿Dónde está el rol de las policías rurales en esta línea entre lo opresivo y la defensa? Mira, súper bien la pregunta, interesante. Ciertamente que este es un primer texto, digamos, que ojalá genere más preguntas y se pueda ampliar la investigación, porque de verdad que es un poco desconsolador lo poco que sabemos. Eso me llamó la atención, ignorancia sobre la historia de la policía. ¿Cuánto tiempo siendo una estuviste institución haciendo tan esta importante. investigación? Esto aproximadamente una década, con interrupciones igual, No te pero puedo creer. lo que pasa es que yo partí investigando el crimen, hice un primer libro que se llama Ladrones, y ahí empezó a aparecer cada vez más la policía, y me di cuenta que no sabíamos nada, ¿no? Entonces ahora tengo Ladrones y Pacos, se pueden comprar los dos juntos. Pero bueno. Entonces, yendo a la pregunta, ¿no? 2 por 1. Efectivamente, hay un capítulo dedicado a la seguridad rural en un país que en el siglo XIX era mayoritariamente rural, y que efectivamente se comprueba lo que tú señalas, ¿no? Que en general de estos cuerpos, los tristemente célebres trisanos, ¿no? Y liderados por el capitán Hernán Trizano, los gendarmes de las colonias, que justamente cumplían con asegurar la soberanía del Estado chileno en las tierras de la Araucanía, recientemente incorporada a Chile, y del mismo modo asegurar los derechos de propiedad de los grandes propietarios. Entonces, de ahí que no es extraño, y eso también hay testimonios en el libro, que los grandes propietarios rurales reciban con los brazos abiertos estos gendarmes, los alojen, los alimenten y les encarguen comisiones de servicios especiales, ¿no? Y bueno, lo que se muestra en el capítulo es justamente esta aproximación diversa a los gendarmes, porque por otro lado hay testimonios de turbas, de comunidades indígenas, de mestizos, que no los reciben de muy buena gana a los gendarmes. En alguna medida la idea es desmitificar un poco esta idea de Trizano, que llegó a la zona sur y controló el bandolerismo, lo cual no fue así. Y los documentos del archivo muestran la precariedad en la que operaron estas fuerzas y lo fuertemente subordinados que estaban a los intereses de los grandes terratenientes. Y de ahí va a surgir luego, en 1906, el Regimiento de Carabineros Rurales, ¿no? Que el año 1907 pasa a llamarse Cuerpo de Carabineros Rurales, que van a ejercer las funciones de policía en los campos y en las zonas mineras. Carabinieri tomando el nombre de los italianos, ¿cierto? Sí, y yo los de hecho te iba a carabineros. preguntar, ¿por qué tomaron el nombre Entonces, los de carabineros italianos? rurales, que eso es lo interesante, que los carabineros rurales son militares ejerciendo funciones policiales, pero son cuerpos que surgen al alero del ejército. Y ese modelo se toma de España, de la Guardia Civil Española y de los carabinieri italianos, ¿no? Claro. Y son modelos de policía militar.
A contrapelo de lo que había sido la tradición de las policías urbanas, que eran policías eminentemente civiles, pese a que está el afán de militarizarlas y están las críticas que son desordenados, que son curados, que se quedan dormidos, no, pero eran civiles fundamentalmente. Entonces, desde 1907 convive, por tanto, una policía urbana, que es la policía fiscal, que opera en las principales ciudades de Chile y que son alrededor de 3/4 partes de las policías. Y esta policía rural, carabineros, cuerpo de carabineros, que es una policía militar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? Y con Carlos Ibáñez del Campo? La unificación de estas policías urbanas mayoritarias, civiles, de uniforme azul, ¿no? Con el cuerpo de carabineros y un remanente de policías comunales que la verdad que eran muy pocos en términos cuantitativos, policías de los municipios. Siempre ha pasado eso. Que se habían creado... Son menos y con menos atribución. Sí, no, y que se habían creado con muy poca reflexión, a mi juicio, en el contexto de la reforma del año 1891 de la comuna autónoma, que entregó las policías a los alcaldes y quedó la escoba, digamos. Claro, se transformaron como siempre. Como siempre pasa. Sí. Es increíble que se repite la historia, qué locura más Y grande. de estas 3 fuerzas, entonces, la llamada fusión policial el año 27, liderada por Ibáñez, que había sido también uno de los jefes del cuerpo carabinero, adopta el nombre Carabineros de Chile con la impronta militar. Y eso es uno de los temas que me gustaría destacar para la reflexión, ¿no? ¿Por qué Chile tiene una policía militarizada? ¿No? Porque, claro, países como Argentina, Brasil, tienen también unidades policiales especializadas y que son militarizadas. No sé, pues vieron Tropa de Élite, por ejemplo, esa película, ¿no? Claro, pero la policía, por decir que opera diariamente en las calles, son policías civiles, ¿no? O municipales. Sí. Y uno los ve y son completamente Chile distintos a los carabineros. Chile es uno de los 3-4 países de América Latina que tiene una fuerza policial militarizada, doctrinariamente. Exacto, vi una carabinera que andaba con Camila Vallejo, si no me equivoco. No creo que haya sido para Michelle Bachelet, ¿no? Tiene que haber sido para Camila Vallejo. Y era totalmente otra onda, como con ropa de calle, una chaqueta verde, eso sí, me llamó la atención, con la chapita de carabinero y todo, pero era una civil. Y yo ahí como que me quedé pensando, y decía, ¿qué pasaría si los carabineros fueran más bien una policía civil? Qué increíble lo que... Y ahí te quiero traer también un poquito hacia acá, ¿no? Muchas de las cosas que tú estás contando nos traen a la actualidad y a la reflexión que tenemos que hacer como sociedad sobre nuestras policías. Por ejemplo, tú hablabas de Hernán Trizano y en la Araucanía tenemos un comando Hernán Trizano, que supuestamente, y lo digo presuntamente, porque no se sabe mucho, es un conjunto paramilitar, ¿no? Que existe en esa zona, en el Gualmapu, para reprimir, efectivamente. Nos pidieron si tú podías repetir esta cita que hiciste recién, donde hablabas de que era como esta contradicción, porque tuvimos un problema técnico, pero mucha gente lo estaba escuchando y se quedaron con la duda de cuál era la cita, por un lado. ¿En qué página está? Para la gente que tiene el libro. En la página 31. Está en las páginas que están gratis, que se pueden bajar. Ah, mira, lo pueden bajar gratuitamente, la introducción del libro. Sí. No, en el fondo la cita apunta a dejar un poco de lado las caricaturas de la policía y entender que estamos frente a una institución compleja, en sí misma recorrida por múltiples tensiones. No existe la policía, ¿no? Al interior de la policía hay distintas unidades que son muy distintas, incluso en términos de su identidad y su cultura son muy distintas, ¿no? Las fuerzas especiales tienen una tradición que no tiene mucho que ver probablemente con los policías rurales que operan en las zonas extremas de Chile, ¿no? Entonces, empezar a conceptualizar también a la policía con toda la complejidad que tiene, y bueno, si leo de nuevo la cita de Marcelo Fabián Saín, un importante sociólogo argentino, dice que la policía es una institución social compleja que tortura y protege, apremia y cuida, abusa y socorre, corrompe y detiene corruptos, favorece el delito y lucha contra el delito, resguarda actividades criminales y las desarticula, soborna delincuentes y los encarcela, desestabiliza y estabiliza, quita vidas y las salva, mata y muere. Y el libro muestra ejemplos de esto, ¿no? Hay un capítulo, por ejemplo, dedicado a la sección de seguridad de la Policía Fiscal que se enfrenta al mundo del delito, y cómo en el fondo el mismo prefecto de la sección de seguridad tenía contratados
a ex convictos, a bandidos, con prontuario, ¿Para como qué? hombres Para de entender confianza. cómo funcionaba su mente, por decirlo así. No, y liderando una serie de actividades ilícitas, ¿no? Que requirieron en el año 17 incluso un periodista encubierto que se introdujo en la policía fiscal en la sección de seguridad y pudo documentar todos estos abusos. Y generó una intervención profunda, ¿no? Al punto que hubo, exacto. Entonces de ahí se inició todo un proceso recién en los años 20, podríamos decir, de burocratización y de profesionalización de la función policial, que es súper interesante y que, bueno, en ese sentido Carabineros de Chile a partir del año 27, con esta impronta castrense militar, va a invertir en aquello, ¿no? Pero hay mucho se habla mucho sobre la reforma que necesitamos de las policías y ya parece como un eslogan, ¿no? Es como la reforma que necesitamos de la policía. Yo creo firmemente todavía en aquello, digamos. Pero tú nos traes a colación que las policías nacen de esto como defendiendo el poder, al poder económico, ¿no? De los latifundistas en cierto momento. De cierta manera siempre han estado ligadas a eso, con los ojos de hoy, con el siglo XXI, y con entender un poquito esto. ¿Qué te parece a ti después de todo lo que ha sucedido? Bueno, hace 50 años vivimos el golpe de Estado y los carabineros fueron la última rama de las Fuerzas Armadas en integrarse al golpe. Sí. Y luego todo lo que sucedió, obviamente, durante los 17 años de dictadura y posteriormente tenemos el estallido social, ¿no es cierto? ¿Es posible reformarla o es una cultura que está tan arraigada que no hay ninguna posibilidad de que salgamos de estas policías ideologizadas, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Alejandra, es un tema... Sí, complejo. Tú estás haciendo un aporte directo a esto. Que hay que tomarlo en serio. Lo que a mí me ha pasado como académico, digamos, que siento que en general la discusión queda relegada a un estrecho círculo de políticos que no considera mayormente lo que está pasando en nuestra sociedad. Incluso en las mismas comunidades, en las poblaciones, en la Junta de Vecinos, hay aproximaciones a cómo debiese ser la seguridad a nivel local, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que y lo que vivimos el año 2019-2020, digamos, es claro, ¿no? Con todas las presiones de refundar. Me parece que Carabineros va a cumplir 100 años, ¿no? No deja de ser importante reconocer que una institución haya logrado sortear tempestades durante 100 años y se mantenga, ¿no? Sí. Eso sí que es un hito importante. En otros países hay cambios más seguidos. También es importante reconocer que en momentos de mayor turbulencia política, como fue en los años 20 del siglo XX, como fue a fines del XIX, se generaron reformas estructurales a las policías en Chile. O sea, no hay que tenerle miedo a meter el dedo en la llaga y replantear algunas cosas, ¿no? Importante. Ahora, yo creo que ahí lo digo ahí en la introducción del libro, 3 elementos a considerar. Primero, toda la información acumulada de las tantas reparticiones estatales a cargo de la policía. Hay mucha información dispersa, ¿no? Sería muy fácil decir aquí los policías son todos violadores de derechos humanos, que los hay, que lo hemos visto, claro, grabado, pero no los 60.000 carabineros, ¿no? Entonces hay otros que te dicen, no, yo estoy aquí por vocación de servicio, ¿no? Que son parte de estas patrullas y que condenan incluso eso, claro, los excesos y las violaciones que hubo, bueno, se está investigando en el contexto de la revuelta social. Entonces, por cierto, el Estado tiene que hacer la pega de juntar a los especialistas y reunir la información cuantitativa, cualitativa que hay, que es mucha. En segundo lugar, hay que involucrar a los policías en el debate. Tú no puedes plantear una reforma, una refundación o como lo quieras llamar, de espalda a los policías. Tienes que involucrarlos. A los ex policías. Los policías, los altos mandos los jubilan a los 50 y tantos años. Sí. ¿No? A propósito del tema de las pensiones que Exacto. hablaban antes, ¿no? Bueno, aprovechemos esa experiencia, involucrémoslos en el debate, tienen algo que comentar, ¿no? La formación de las policías, aquí se habló mucho en la época de la revuelta del autogobierno policial, hay mucho de eso en América Latina, ¿no? Policías que se cierran herméticamente e impiden que la sociedad civil, que el Estado intervenga. Eso no puede ser, ¿no? La policía tiene que estar bajo el alero de las autoridades civiles, como fue antes de 1927. Las policías fiscales no se mandaban solas, ¿no? Estaban al alero de los intendentes, de los gobernadores,
con sus defectos y todo, pero Por supuesto. eso nunca se cuestionó, ¿no? Hoy día hay autores que plantean esta idea de un pacto soterrado entre las autoridades que a cambio de una cierta cuota de orden y seguridad permiten que las policías sigan reproduciéndose internamente sin injerencia externa. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces decía, la documentación del Estado, la voz de los propios policías y ciertamente la voz de la academia, que está en gran medida ausente. ¿Ah? Creo que con todo aquello insumo uno podría plantear reforma, y sí que requiere reforma. ¿Cómo una institución que lleva 100 años no va a requerir reforma? ¿No? Esto ya es una opinión personal, no está en el libro, ¿no? Pero ciertamente que estamos hoy día en presencia de un sistema policial que incluye Carabineros de Chile, que incluye a la Policía de Investigaciones y la cada vez mayor seguridad privada, la seguridad municipal, ¿no? La seguridad ciudadana, los guardias de supermercados, que están todos bajo el alero del OS10, que tiene que prepararlo. Entonces, hay un sistema policial que no se reduce a una institución, ¿no? Hay que repensar todo. ¿Cómo, por ejemplo, es posible, ¿no?, que a partir del año 73 Carabineros de Chile empezó a sumar muchas atribuciones que no tenía? Brigada contra el narcotráfico, brigada contra robo, esas eran funciones de la Policía de Investigaciones, que es una policía civil. Claro. Hoy día tenemos funciones duplicadas. Yo no sé, que alguien me explique eso, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener unidades antinarcóticos en la Policía Civil y en la Policía Carabineros? ¿Por qué tenemos que tener brigadas de robo en ambas policías, ¿no? Y hemos visto todos que se generan problemas en los sitios del suceso cuando llega primero Carabinero o llega primero Investigaciones. Eso hay que racionalizarlo, a mi juicio al menos, ¿no? Y eso requiere abrir el debate, no cerrarlo, ¿no? A los expertos, abrirlo, claro. ¿No? Eso. Muy, pero muy interesante. Aquí está nuestro público ahí anotando el libro. La Decadente con Brillo dice, está interesante el libro, Pacos, anotado. Sí, pues señores, se viene, quizás algunos van a tener unos días de vacaciones, uno pueda salir o no de Santiago o de donde vivan, ¿no es cierto?, ir a algún lugar. Da lo mismo. Si se van a quedar en la casa, justamente, qué agradable apagar el teléfono, sacar un librito y poder leer un rato, ¿no? Así que, o en un parque, etcétera. No es necesario tener dinero para salir de vacaciones, como a muchos nos sucede. Todo bien. Veo la vida con positivo. Me voy a sentar y voy a leer el libro Paco. Me va dando vuelta el tema. Ya, tenemos que cerrar, por supuesto. Justo quería volver a un punto que había mencionado, que uno dice que la policía en Chile es militarizada y eso es una excepcionalidad si uno compara a otros países. Al final, si uno mira, por ejemplo, la gendarmerie française, o uno tiene la Guardia Civil española, son policías rurales, por definición. Exacto. Entonces, ahí se fundaron. Y Chile tiene la curiosidad de ser un país más urbanizado, ¿no? Tenemos un nivel de urbanización de 88 puntos y en Europa por 80. O sea, 8 puntos más urbanos, pero una policía que es netamente rural en su tradición. Es como hay una cuestión de la influencia del fondo en eso, ¿no? Sí, o sea, cuando se generan estas policías modernas, y ojo, quiero resaltar esto, la policía moderna es un invento reciente, existe de hace 200 años, ¿no? Antes no existía como tal, porque de repente las historias oficiales, institucionales de la policía hablan de que la policía existe desde los cavernícolas, ¿no? No, la policía moderna es algo que está totalmente vinculado al contexto de desarrollo del Estado capitalista, ¿no? Eso es. Entonces, en ese sentido, especialistas como el historiador inglés Cliff Emsley plantea la coexistencia en Occidente de 3 modelos o 3 tipos ideales de policía, que serían los que él llama las policías civiles de Estado, que podrían haber sido las policías fiscales antiguas que teníamos, o que serían investigaciones, las policías militares de Estado, que serían la gendarmerie, como tú bien mencionas, o los carabineros rurales, en el caso nuestro, y las policías municipales, ¿no?, que corresponderían a cuerpos que están en el ámbito local, ¿no? Esos 3 tipos ideales conviven, ¿no? Y convivían en Chile hasta el año 27, ¿no? En desmero de lo cual, al año 27 en adelante, se impone verticalmente el modelo militarizado, ¿no?, de los carabineros, un modelo, como bien dice Hassan, rural, que se aplica al conjunto de las policías de todo el país, ¿no? Y la incomodidad que generó eso a la
sección de seguridad, deriva que el año 32, se separan de Carabineros y dan origen a la Policía de Investigaciones. Bueno, que esa otra historia también, la historia otro día la de la contaré Policía en otro Civil. libro. Estoy ahora en otros temas, ya 10 años de esto ya... Sí, me imagino, pero eres uno de aquellos expertos que tendrían que llamar si es que en algún momento se quiere hablar de este tema. No sé, que socialmente. puedan ver el libro, ojalá. Po. Sí, pues por lo menos te quedó tu libro ahí para siempre, ¿verdad? Los libros quedan. Se van a Eso es muy reeditar interesante. los 2 volúmenes en uno. Eso. Oye. Ladrones y Pacos. Ladrones y Pacos. Sí. Cruza, interesante. No voy a repetir lo que me dejó sin trabajo durante mucho tiempo. Oye, ya, un abrazo para todas y todos. Estuvo muy entretenida la conversación. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Y antes de terminar, porque mucha gente ha preguntado por el libro, bueno, yo le voy a pedir a Daniel que me lo firme. Pero antes de terminar les quiero recordar que nosotros estamos en una campaña. Queremos de aquí al viernes llegar a 60.000 suscriptores y tenemos muchas formas de crecer, pero lo único que les estamos pidiendo en este momento es que aprieten la campanita para que les avise cuando los programas de La Voz de los que Sobran comiencen. Eso es todo lo que tienen que hacer, apretar una campanita. Les vamos a dejar, por supuesto, el video de nuestra campaña, porque de aquí al viernes queremos llegar a 60.000 suscriptores. De las personas que nos ven en el YouTube a diario, el 58,8% está suscrita. Todavía tenemos un 41,2% de nuestros auditores diarios que no están suscritos. Así que, chiquillas, chiquillos, chiquillas, Toquen si la pueden, campanita. por favor, toquen la campanita, ahí está, para que les avisen cuando comienza un programa de La Voz de los que Sobran. No solo este matinal, sino también otras cosas que de repente hacemos algunos experimentos por ahí. Y algunos seminarios también que también visibilizamos. Así que eso, muchas gracias a todas y a todos por quedarse aquí hasta el final del programa. Gracias por también siempre aportar. Y recuerde, Pacos, una buena idea para este verano, leer la historia de las policías de nuestro país, que tan poco sabemos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Hassan. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Muchas chao. gracias por la invitación. Chao, TikTok. Chao, TikTok. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.